Continuamos en nuestro programa Periodismo y Sociedad. Pero recuerde, yo les recuerdo a todos ustedes que los viernes es de Sociedad y Seguridad Social. En esta parte del programa nosotros siempre iniciamos con el invitado que traemos cada mañana. Nosotros estamos exhibiendo, por aquí una parte, no se ve, sí, no, tenemos que ver acá, sí, ¿verdad? Un lacito azul, es el color de los hombres, el lazo azul, ¿verdad? El color azul. Así es. Bueno, pues ese color azul le indica a ustedes que vamos a hablar de hombres. ¿Y por qué vamos a hablar de hombres? Porque ustedes ven, los hombres generalmente exhiben como un triunfo, que no van al médico, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo tengo este carné hace tantos años y nunca he ido al médico. No, las mujeres viven metidas todo el tiempo en el médico. Lo único que ir al médico significa es un tema de prevención. Entonces, a la hora de que hay una eventualidad, usted lo ve asustado y temeroso porque no se lucen acorralados, porque no van al médico. Entonces, nosotros queremos decirle a esos hombres que sí, que hay que ir al médico, porque hay un tema, como yo le dije, como yo digo, un enemigo silente del hombre, silencioso y tranquilo, que es el cáncer de próstata. Nosotros tenemos que mañana, sábado, es Día Mundial, 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata. Y quisimos trabajar el tema justamente para orientar a esos hombres y para decirle a esos hombres por qué tienen que ir al médico. Para ello tenemos un invitado excelente, mejor de ahí no se puede pedir, porque siempre les hago saber sobre la fuente de las informaciones que ustedes reciben, que sean confiables. Y para ello nosotros tenemos hoy al doctor Wellington Ledesma. Es urólogo y cirujano, y cirujano también, pero es el encargado de cirugía reconstructiva del Departamento de Urología del Hospital Moscoso Puello. Saludos, doctor, buenos días. Buenos días, Isabel, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu teleaudiencia y felicitarte por el trabajo que hace tratando de orientar a la sociedad, cosa que nosotros entendemos fundamental en este mundo. Sí, doctor, cuando hablamos, dijimos que el hombre regularmente no va al médico, y cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿cuál es la importancia de que el hombre asista al médico oportunamente? Sí, fíjate, primero yo quiero felicitar a los hombres de esta época, que la tendencia está cambiando, ya cada vez con mayor frecuencia estamos teniendo a los hombres que van por iniciativa propia al médico. La realidad es que en muchas ocasiones eran traídos por la mujer, pero en la última media década nosotros vemos que los hombres, una palabrita de moda, se han empoderado y entonces están yendo con muchísima mayor frecuencia a esos chequeos preventivos o regulares que deberían ocurrir cada año. A mí me gusta iniciar este tema de cáncer de próstata hablando de lo que es la próstata, porque muchas veces la gente no sabe lo que es la próstata, no sabe dónde está, sabe que tiene que ver algo con el ano, pero no sabe si tiene una función, y entonces de entrada muchas veces se distorsiona o no entiende el concepto y por qué, que hay que chequearlo. Si nosotros con relación a eso, doctor, tenemos una imagen ahí, que si el joven, el director de este espacio nos hiciera el favor de subir para que el doctor pueda hablarnos, y vamos a ilustrar con la imagen sobre lo que es la próstata y en qué lugar está ubicada dentro de esa parte del organismo. Sí, bueno, en lo que va saliendo Doctor, la imagen, sí. podemos... Exacto, mientras subimos la imagen, Sí. vamos a ir describiendo qué es la próstata. Es una glándula. La glándula prostática está encargada de aportar cerca del 30 al 40% del líquido seminal. Sí, cuando uno eyacula, el 30 o el 40% de ese líquido proveniente de la glándula prostática, que brinda un sustento para los espermatozoides y es fundamental para la procreación. Perdón, Alejandro, si pudieras por favor subirnos la imagen donde dice ganglios linfáticos, para que nuestra audiencia pueda evidenciar con una imagen lo que está diciendo el doctor, y por favor nos las deja
ahí, mientras el doctor nos habla, Exacto. nos describe. En ese diagrama que nosotros vemos está la vejiga, que es donde se almacena la orina que se produce en los riñones. Justo debajo de ella, de manera de un color marrón, vemos Sí. la glándula prostática. Ella abraza el conducto que sirve para excretar la orina desde la vejiga hacia el exterior y guarda una íntima relación con el inicio de este conducto, abrazándolo. Entonces, por un estímulo hormonal, muchas veces después de los 40, 50 años, la glándula prostática comienza a crecer. Y cuando crece puede obstruir este conducto. Pero ella, además de tener una íntima relación, tiene que ver con la continencia de la orina. Y esto es importante decirlo porque muchos de los tratamientos que tienen que ver con la glándula prostática, quirúrgicos, dependiendo la patología, tienen que ver con un trastorno del vaciado de la orina. Dicho esto, decir que la glándula prostática es el órgano que mayor propaganda se le da por una patología que es la que venimos a hablar en el día de hoy. Más no es la única. Aparte del cáncer de próstata, está este agrandamiento prostático que nosotros conversábamos, que muchas veces interrumpe el vaciado urinario. Es decir, podríamos tener más de una patología en la glándula prostática, incluso coincidiendo. Pero estas patologías, el del agrandamiento, que genera un trastorno de vaciado, a diferencia del cáncer, que muchas veces no nos da sintomatología hasta que es muy tarde para manejar. Es por lo que nosotros promovemos ese chequeo para detectar temprano si habría una condición que conocemos como cáncer prostático, y porque si ya agarra fuerza, pues que no sea curable y que genere algunos trastornos que disminuyan y acorten la calidad de vida del paciente. Ese agrandamiento que usted habla, doctor, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Hay procedimientos? ¿Qué tipo de procedimiento se utiliza para manejar el agrandamiento? Sí, lo fundamental es que en los chequeos preventivos, cuando el paciente va a uno de manera protocolar, cuestiona la forma de orina que tiene el paciente. Si el paciente se está levantando muchas veces a orinar y antes no lo hacía, si el paciente está guardando orina, no está vaciando totalmente, si el paciente tiene que pujar, hacer algún esfuerzo para evacuar la orina, o si gotea mucho después de terminar de orinar, o si vacila, son síntomas que nos sugieren a nosotros que el paciente podría estar teniendo una alteración en la dinámica de vaciado. Entonces nosotros procedemos a hacer los estudios screening para determinar qué tanta orina estaría guardando. Pero cuando el paciente viene a chequearse, uno no chequea una patología u otra, uno chequea el órgano. ¿Y cómo chequea uno este órgano? Aparte del cuestionamiento que te podría sugerir que habría alguna alteración, hacemos estudios complementarios, dentro de lo que están el examen físico, el famoso tacto rectal, que es una herramienta principal para el ser humano, para el médico, y detectar en el ser humano masculino si tiene alguna alteración en la próstata. Y no es más que introducir el dedo a través del ano para sentir la parte... tenemos una justamente, Exacto, doctor. para evaluar la parte posterior de la próstata, que es donde se asientan el 65% de los tumores. Cuando ustedes, doctor, hacen ese tacto rectal, ¿qué ustedes determinan a través de ese tacto? Si evaluamos la superficie posterior de la glándula prostática, si está grande, si está agrandada, si tiene una... si está lisa, si tiene nódulos, si tiene una consistencia dura, blanda, fibroelástica. El dedo está entrenado para percibir cualquiera de esos cambios que pudieran presentarse y sugerir una patología u otra. Sin embargo, como se ve en ese esquema, nosotros no evaluamos la glándula prostática completa, sino que estamos chequeando la parte posterior. Ahora, donde el dedo no llega, donde nosotros complementamos con el análisis de sangre, archiconocido, el antígeno prostático específico o el famoso PSA. El que tenemos por ahí también una imagen, ¿verdad? Ese PSA, hay unos valores estándar, hay unos valores normales. ¿Qué determina, cómo usted determina El PSA en términos predictivos, que es un análisis de sangre, el PSA es una sustancia que se encuentra, que forma un componente del líquido seminal, que aporta, que la próstata aporta. Y este es el encargado de que el semen, que es de manera como si fuera coagulada,
se vuelva, se descoagule para la procreación. Eso es lo que hace el antígeno prostático. Cuando este antígeno prostático que está en el semen abundantemente pasa a la sangre por encima de 4, son unos valores que a nosotros nos sugieren que pudiera estar habiendo una patología prostática a descartar. Claro, cuando está más allá de 4, entre 4 y 10, es subjetivo de que pudiera haber un problema, pero cuando está por encima de 10, en términos estadísticos, es mucho más posible que haya un trastorno de tipo cáncer. Cuando está sobre 10, por encima Sobre 10, de 10. es muchísimo más frecuente, pero hay una zona gris entre 4 y 10 que pudiera ser una inflamación prostática, un agrandamiento, teniendo una hiperplasia prostática, que son sinónimos, o un tipo cáncer, como nosotros hablamos, que solamente vamos a tener una sospecha a este punto. Cuando nosotros, porque hay una alteración en el tracto rectal o hay una alteración en los niveles de PSA, nosotros entendemos que pudiera haber un diagnóstico de cáncer prostático. Pero ¿cómo confirmamos este diagnóstico? Entonces pasaríamos al siguiente paso, que sería realizar una biopsia prostática transrectal. Biopsia prostática transrectal, Sí. usted dice. ¿Y en qué consiste esa biopsia, doctor? ¿Qué ustedes consiguen cuando hacen esa biopsia? Sí, inmediatamente nosotros sospechamos este diagnóstico. Gracias. Entonces, porque el PSA está en unos valores sospechosos, o el tacto sentimos un nódulo, que la próstata está pétrea, que está dura. Como puede ver, y déjame puntualizar, el PSA no sustituye el tacto rectal, ni viceversa, sino que ambos se complementan. Ellos son sugestivos de que pudiera haber un problema. Si nosotros entendemos que está uno de los dos alterado, o los dos, entonces tenemos criterio para indicar la biopsia. Y esta biopsia, el paciente va a un centro donde se practica, a través de una sonografía transrectal, se introduce una aguja que va a tomar de ambos lados de la glándula varias muestras. Se puede ser entre 4 y 6 muestras de cada lado para uno al microscopio histopatológicamente determinar si el patrón de crecimiento, fundamentalmente glandular, porque el 95% de los cánceres de próstata son de la glándula, adenocarcinomas, pero cuando nosotros lo vemos al microscopio, si vemos que estas glándulas ya no se parecen a las que eran antes, decimos, están diferenciándose. Y esto es lo que a grosso modo conocemos como el cáncer prostático. Doctor, fuera de lo que usted ha mencionado, el chequeo del tacto, el análisis de PSA, lo que es la biopsia, hay unos estudios de imagen en los que ustedes también se sustentan. ¿Qué ustedes consiguen dentro de la realización de esos estudios de imagen? Sí, claro, como parte de la evaluación natural de la fisiología o de la funcionabilidad de los órganos sexuales masculinos y de la vía urinaria, nosotros hacemos sonografías. Y dentro de la sonografía hacemos una sonografía pélvica. Esta sonografía, con el paciente con una orina acumulada en la vejiga, nosotros podemos ver las paredes de la vejiga y debajo de esta indirectamente la glándula prostática. Y podemos ver si está grande o si tiene alguna imagen nodular. La mayoría de esas imágenes heterogéneas y nodulares en la próstata se van a visualizar de una manera oscura en esa imagen. Entonces ahí es donde el sonografista o el radiólogo dice hay un nódulo, y si nosotros tenemos el diagnóstico de nódulo, queremos ver si es a expensas de células normales o anormales. Una vez más, esto sería con la biopsia prostática. Doctor, siempre que hay un nódulo se realiza biopsia. Debe realizarse. En la evaluación de screening, nosotros lo que evaluamos es si hay una sospecha o no, y vamos a confirmar con la biopsia. Pero hay pacientes que ni siquiera, por razones educativas muchas veces, quieren saber, doctor, si yo tengo, oye, van al médico muchas veces, no porque ellos quieren, sino porque los llevan los hijos, y te dicen textualmente, doctor, si hay un problema, yo no lo quiero saber, no, a mí no me lo diga, dígaselo a los hijos míos. Oye, sin embargo, esto, gracias a Dios y al trabajo que ustedes vienen haciendo en este tipo de medios, se ha ido cambiando, porque el paciente ha ido entendiendo que detección temprana de una enfermedad prostática muchas veces se traduce de manera directa en lo que es un alargamiento de la vida y de una calidad de esta. Nosotros vamos
a una pausa ahora. ¿Estamos en pausa o seguimos? No, vamos a una pausa porque yo quiero entremos en dos aspectos ya. En lo que en sí es el cáncer de próstata, cuando está afectada la próstata por cáncer, y si alguna llamada, pues podemos tomarla. Continuamos con nuestro programa Sociedad y Seguridad Social. Recuerden que estamos conversando con el doctor Wellington Ledesma sobre cáncer de próstata, pero específicamente estamos haciendo como una revisión general de lo que es la próstata y de la importancia de los chequeos a tiempo. Doctor, nos quedamos en un momentito en que le decíamos a las personas que si querían hacer su llamada, en este momento estamos a la disposición de tomarlas en el 262-1919, es el número. Y el WhatsApp 809-299-9789. Usted nos hace una ilustración general, doctor, de todo lo que era la próstata y cómo puede enfermarse, cómo puede llegar a enfermarse sin necesariamente ser cáncer. Cuando llega ese momento en el que ustedes diagnostican un cáncer, ¿cuál es esa patología que ustedes ven, que ustedes pueden determinar hay un cáncer de próstata? Sí, inmediatamente nosotros tenemos el nódulo por el tacto o por sonografía, o vemos que hay un aumento del PSA, mandamos a hacer la biopsia sale positiva. Que una biopsia salga positiva es algo negativo en este contexto, porque quiere decir que las células cambiaron, mutaron. Ahora son células no normales, sino malignas, células que comienzan a crecer de manera descontrolada, Isabel. ¿Y qué pasa cuando triunfa la medicina? Cuando nosotros detectamos este crecimiento, cuando está ubicado en un segmento de la próstata. Tenemos, una imagen ahí, que si el joven pudiera, para que el doctor, mientras el doctor nos conversa, claro, la que dice cáncer de próstata. Cuando nosotros ya identificamos que hay un crecimiento, la medicina triunfa cuando este crecimiento de células malas no ha salido de la glándula prostática ni ha invadido órganos vecinos o no ha viajado, lo que se conoce como metástasis, a los sitios donde con mayor frecuencia viajan las células malignas, que en el cáncer de próstata ocurre en los huesos, fundamentalmente, pero también pudiera ocurrir a los ganglios, a los pulmones, al cerebro. Antes de que las células malas, de que el cáncer se mueva de la glándula prostática, nosotros tenemos una alta posibilidad curativa para el paciente. Pero ¿cómo? Que sería el triunfo de la medicina y sería el intento. Todos los chequeos que hacemos anualmente de manera preventiva o de manera de detección temprana en los pacientes es para detectar si va a ocurrir, porque puede ocurrir en cualquier paciente, si va a ocurrir, detectarlo cuando comienza a ocurrir, antes de que se mueva de la próstata. Porque ahí tenemos intento curativo. Si ya se movió, no podemos erradicar el tumor, no podemos erradicar el cáncer, tendríamos que manejar de manera paliativa entonces la patología. Doctor, usted está diciendo que el cáncer de próstata se produce cuando se detecta un tumor dentro de lo que es la próstata. Sí, correcto. Nosotros tenemos cáncer en cualquier parte del cuerpo. Hay cáncer de cerebro, hay cáncer de mama, hay cáncer de ovario, hay cáncer donde quiera que haya células. Estas células pueden mutar, cambiar y volverse rebeldes, descontroladas. Esto es lo que se conoce como cáncer. Pero de manera particular, en la próstata, nosotros podemos encontrar varios tipos de cáncer. El más frecuente, como yo decía, es el cáncer que tiene que ver con las glándulas, el sistema glandular dentro de la próstata, que se llaman unos acinos microscópicamente. Cuando ellos comienzan a cambiar y mutan, entonces hay que controlarlo, porque pueden mutar y tomar control del organismo completo. El cáncer de próstata, importante decirlo, es el segundo cáncer más frecuente que va a tomar la vida del paciente. Es decir, la segunda causa de muerte por cáncer más importante en el hombre, detrás del cáncer de pulmón, es el cáncer de próstata. Entonces, con esta epidemia en términos cancerígenos, es que nosotros estamos tratando de llevar la información para
detectar temprano y curar la mayor parte de los pacientes que podamos. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? Se puede detectar temprano, porque cuando uno genéticamente está codificado para que en algún punto de su vida comiencen a crecer descontroladamente estas células, entonces eso va a pasar y no hay forma todavía al día de hoy que nosotros podamos predecir. Sin embargo, hay factores de riesgo que te pueden hacer sospechar que un paciente podría con mayor frecuencia desarrollar el cáncer que otro. Es decir, la raza negra está directamente relacionada, es muchísimo más frecuente, como es lo que prevalece en nuestro medio, si lo comparamos con pacientes caucásicos, blancos, puros. También los asiáticos tienden a tener una menor prevalencia de cáncer de próstata, pero dietas que son ricas en carne y embutidos y alimentos procesados también son factores que se han asociado como de riesgo para que estos cambios celulares se generen. Y por supuesto, como mencionábamos, lo heredofamiliar. Un paciente que tuvo un padre o un abuelo con cáncer de próstata es 20, 30 veces más propenso a desarrollar esta patología. Deme un segundito, ha estado entrando una llamada, pero no sé, como que se cae. Hay una llamada que ha estado entrando a mi celular, lo que pasa es que yo tengo el celular en silencio. Vamos a ver, bueno, déjame ver si podemos escuchar. ¿Se puede escuchar? Si lo que el Señor desea. Hola, buenos días. Sí, saludos, buenos días. Buenos días, mi querida, buenos días. Buenos días. Dígame, Sí, don, yo vi que días. usted estuvo llamando. Sí. Que Usted dígame la dijo que podía pregunta que llamar. usted necesita. Díganos la pregunta que usted le quiere hacer al doctor. Bueno, señora, usted sabe que yo fui donde una doctora. Hay algo que está haciendo ruido ahí. Usted el televisor, bájelo, por favor. Su televisor. Yo lo voy a bajar más. Sí, por favor. Sí, ahí yo creo. Sí. Pues sí. Usted sabe que la doctora estaba tratando de operarme de una masa escrotal que me salió en un testículo y ella me mandó a hacer un estudio y luego en el estudio vio que había algo más que ella no podía resolverlo y me llevó a neurocirugía. Neurocirugía me operó hace 3 meses. Yo le pregunté a ellos qué garantía me daban ellos de esa cirugía, porque ya yo estoy, ya me hubieran operado una vez de la columna y yo seguí peor. A usted lo operaron de la columna, no fue de la masa escrotal que usted dice. No. A mí lo que me operaron ahora fue de la columna. Según los médicos, de que yo tenía un tumor medular. Ok, y la masa escrotal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la masa? La masa escrotal yo la tengo todavía. Yo tengo la masa escrotal. Cuando los médicos ya me operaron, ellos me refirieron donde la doctora y me dijeron, váyase donde su doctora. ¿Qué especialidad tiene su doctora? ¿Qué especialidad? La doctora es uróloga. Los médicos lo operaron y le dijeron que le dé seguimiento a su doctora, su uróloga. Sí, que mi doctora que me dé seguimiento. Fui allá y ella me dijo que sí, que iba a tratar de operarme de eso, pero ahí mismo yo le pregunté a ella, doctora, ¿y este dolor que yo tengo que está acabando conmigo, que acabando conmigo?
que está. Dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ella me dijo a mí, así claro, que lo que yo, que ya la cirugía hizo lo que iba a hacer. Pues déjenos ver qué dice el doctor con relación a la situación suya. Escúchenos. Sí, sígalo viendo. Sí, bueno, es un paciente que aparentemente tiene múltiples condiciones. Si nosotros tenemos una masa testicular, que lo primero que hay que pensar es que no sea un tumor, descartarlo. Si es un tumor, lo vamos a ver por una sonografía. Muchas veces los pacientes sienten bultos en el escroto y pueden ser hernias, pueden ser algunos quistes, puede ser un hidrocele, que es un acúmulo de líquido en el testículo, puede ser una alteración de uno de los órganos que están dentro del testículo, en la parte de atrás, que es donde se almacenan los espermatozoides, que es el epidídimo. Pero cuando nosotros identificamos que no es algo, porque estas patologías la mayoría de las veces no duelen, no producen un dolor tan grande. Y si entendemos que no se beneficia el paciente de removerlo por un momento y que lo vea otro especialista, lo referimos. Pero si sospechamos que es algún cáncer, no le damos larga, porque sabemos que este cáncer pudiera tomar control. ¿Y el dolor tan fuerte a que le hace alusión, doctor? Es que sospecho Entonces, que ¿no el será... dolor, que nunca lo dijo, no es escrotal, sino es algo que tenía que ver con el trastorno medular que tenía. Ok. Doctor, el tiempo nos dicen que se nos ha terminado, ¿verdad? Wow. Yo quisiera que en el tiempo que tiene, usted no les diga a los televidentes su área de consulta, qué hacen ustedes allá en el Moscoso Puello. Sí, bueno, en el Hospital Moscoso Puello nosotros estamos encargados del Departamento de Cirugía Reconstructiva. Hay pacientes que, secundario a procedimientos endoscópicos que ocurren a través de la uretra o luego de alguna cirugía prostática, pueden tener algunos trastornos y nosotros le damos respuesta a nivel hospitalario a estos pacientes que tienen alguna estrechez uretral o algún trastorno mutilante, luego de algunas cirugías como son cáncer de próstata, que son cirugías bastante importantes y que hay que remover mucho tejido. Y esos pacientes que se complican muchas veces van al hospital y son manejados por nosotros allá. Usted me decía que solamente allá el único hospital que hace ese tipo... A nivel hospitalario, en el único sitio en el país que se están haciendo cirugías reconstructivas es en el Dr. Francisco Moscoso Puello. Pues ya ustedes lo saben, amigos, cualquier situación, pues ustedes se acercan al Moscoso Puello, están cargados sí, de pacientes, pero pueden asistir. A ustedes muchas gracias, ¿verdad?, por estar ahí, por ser parte de nuestra audiencia en el día de hoy. Les pedimos que a partir del lunes ustedes pues están con Andrés Matos, pueden sintonizar a Andrés Matos con el doctor, ¿cómo se llama? Con el doctor Alfredo Polanco. Y nosotros nos vemos el próximo viernes en Sociedad y Seguridad Social. Pásenla bien. Al doctor muchas gracias y al director del Hospital Moscoso Puello, el doctor Silverio. Un saludo. Somos Pueblo, Canal del Sol. Este es un boletín de noticias de CN6.